moitas ganas, máis ganas o mellor que semanas antes, non? Pero bueno, os entrenos máis ou menos como sempre. Preocuparnos de cousas así mínimas que faltaban un poquinho por pulir, erros que tivemos o que creemos que tivemos no galego e pouco máis, o de sempre. Tivemos moita sorte, era que queríamos. Sí. Aparte xa faláramos antes, queríamos esa tanda durante a semana. E cando nos tocou estábamos todos na habitación e... O fin de semana empezaba ben. Sí. Seguía así. A verdade que tivemos unha sorte que creo que acumulamos karma dos anos anteriores. Este ano se ir todo redondo, vamos. Queixa ninguna. Estábamos todas ao 100%, a tanda o mellor do mellor, as follas o mellor do mellor e contentísimas. Vale. Que nada, que Salimos atrás, pero bueno, despois... Sempre saímos atrás. Sí. Saímos atrás, pouco avispadas, sempre. E ainda por riba, as follas de fora, a perspectiva do campo que vas por detrás. E bueno, a xente dicía, que mal salisteis? A ver, non salimos tan mal, salimos igual un pouco menos avispadas que Astillero, pero que tampouco salimos tan mal. O que pasa que a impresión dá de que íbamos detrás remando un barco. En canto viramos eu penso que xa fomos collendo o ritmo de regata e, bueno, controlándonos, non? A verdade que cando vas no primeiro longo pensas, bueno, que nos podemos quedar fuera, o sea, porque a perspectiva é que vas fatal. Pero logo, eu creo que todas xa mantivemos un pouco a calma e acabamos na regata. Pues vamos, tanto sábado como domingo pola mañá. Un pouco, pero... A tomar un colacao. Un paseíño dimos, collemos a Choiva, dimos que corre por hotel. Pero eu penso que tranquilas. Sí. Tranquilas e con moitas ganas de chegar ao domingo pola tarde e remar. E gañar. Sí, a verdade que fixemos un pouco. A ver, nos entendemos ben, cada unha cosa esas cousas e tal, pero como compañeiras, inmellorable. Vale. Eu penso que é a mellor regata do ano. A mellor, sen A dúbida. mejor salida, salimos... Delante. Diante... Sempre salíamos bastante máis atrás desa regata. Salimos bien enfiladas, una salida muy buena, E a muerte. un largo muy explosivo, es que fue un fin de semana. Ni nervios ni nada. A muerte. Toda la regata. Bueno, nervios que ya... Pero... Ya no. Ya había más nervios el sábado que el domingo. Sí, Sí, también. una salida... Pero bueno, despois xa... Yo creo que tienes más nervios antes de tocar el mar. Si ya tocas el mar, estás ahí donde siempre, las ves a ellas. A mí, por lo menos personalmente, me tranquiliza mucho. Yo en la salida nunca estoy nerviosa. Pues una salida. Estoy nerviosa a lo mejor calentando o antes de bajar al mar. Pues en una salida. Aparte era la última regata. Ya. Y... Claro, era disfrutarla. Disfrutarla, Después si sabes tienes que dar una disfrutarla. pena de no tocar el batel, te quedas... Aparte, yo por lo menos después vi el vídeo 50 veces. A Sobre mí todo me la gustó entrada. mucho la regata, o sea, mucho. Que ibas pensando cando viraste esa enterra adiante e tal? No, que no nos pase, que no nos pase. Que no pase nada, que no nos comamos nada. Hasta que entramos en Boya yo no iba para nada segura de cómo íbamos a quedar. Puede pasar cualquier cosa. Y luego entras y tampoco te lo crees, pero bueno. Claro. Es que llevábamos ventaja, pero yo qué sé. Yo pensaba que no se Bueno, rompa un remo, que no nos comamos la siguiente boya, que no... Es que... Esa es muy buena. Ay, qué ilusión. Otra vez. No sé. Un poco de todo, ¿no? Alegría, pena porque se acaba. Yo qué sé, muchas ganas ya de que nos diera la bandera Ya. y romperla si hacía falta. No sé, muchas cosas. Yo por lo menos. Era la primera vez. Sobre todo a mí me sorprende mucho el apoyo de la gente. sí, de la gente, de todos De los grupos, otros clubes. De todos los clubes, sí. mucho calor humano.
Yo creo que es lo más bonito de los campeonatos de España, que todos los clubes acaban pues eso, uniéndose y animando todos a una, ¿sabes? Es muy bonito. Parece que se te olvida todo lo sufrido. Se acabó ya. Y ahora por la siguiente, no dura nada. Es que no. Yo le decía esto, disfrutar lo que pasa volando. Se va. Pero bueno, cuando estás en la ducha y así, tampoco te lo crees, No. no lo asimilas, hasta que pasen unos días y... No, yo creo que aún no lo asimilé ahora. O sea, no lo asimilé, no noté ningún cambio, ¿sabes? O sea, no... Sigo pensando igual, sigo viniendo a entrenar, sigo viniendo para lo mismo, no sé. No pasa. Pero me refiero a que no noté nada, yo qué sé, siempre había soñado con ganar, ¿no? Y ahora que lo tengo, pues tampoco... Joder. Es que a lo mejor. En un momento después. Sí, lo mejor es el momento que llegas y el subidón que te da. Pero luego ya pasa. Entrenando. Igual. Sí, los días libres vi muy bien. Pero cuando tuvo que volver... Seguimos entrenando igual que antes, así que Y la trainería- no cambió moito. Ahora ya hay otra meta, entonces... Conseguir hasta ahora se olvida. Sí. Ahora es acoplarte de nuevo. Aparte, esto es muy duro, es como empezar de cero. Dices, jolín, todo lo que disfrutábamos hace unos días es lo que estamos sufriendo ahora otra vez. Pero bueno, es lo que toca. Que gracias por subir todos los vídeos, que nos ayudas Ah, mucho. sí, sí. De verdad. Sí, sí. Estamos como locos. Ya. Dios, que hasta la noche no lo suben. Sí, a 5 de la mañana llamándolo los Sí, vídeos. lo mandamos por el grupo. Todos los días. Pero se aprende viendo, no sé. Un montón. Nosotros en algún entreno, antes de salir al mar, el vídeo. ¿Dónde van con ratos? Pues muchísimas